Decía que se iba a Alemania a cuidar de su suegra, que estaba gravemente enferma. Sin embargo, durante un viaje de trabajo, descubrí a mi suegra en su casa, sana y feliz. Resultó que mi marido estaba disfrutando de unas lujosas vacaciones en Corea con su amante. Que espere. Voy a arruinarle y a echarle de mi palacio. Antes de que empiece la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo me estáis escuchando. Y no olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más fascinantes. El ambiente en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aquella mañana era ajetreado y frío. Sin embargo, no tan frío como mi corazón al ver el rostro apesadumbrado de mi marido, Javier. Estaba de pie frente a mí con una gran maleta negra que acabábamos de comprar la semana pasada. Sus ojos parecían vidriosos. Una imagen que me encogió el alma. Me tomó las manos con fuerza, como si fuera a la guerra y no simplemente de viaje al extranjero. A nuestro alrededor, la gente iba y venía, absorta en sus propios asuntos, ajena al pequeño drama que se desarrollaba junto a la puerta de embarques internacionales. «Cariño», dijo Javier con una voz deliberadamente temblorosa. «Pórtate bien en casa, ¿vale? Reza por mí y por mamá. De verdad que no quiero dejarte sola, pero el estado de mamá allí es cada vez peor. El médico en Alemania dice que esta es su última oportunidad para la operación». Asentí lentamente, tratando de contener las lágrimas. Como esposa, por supuesto que me sentía triste por separarme de mi marido, especialmente cuando la razón era acompañar a su madre, mi suegra, quien supuestamente estaba gravemente enferma y necesitaba cuidados intensivos en Múnich. Le arreglé el cuello de la gruesa chaqueta que llevaba. «Sí, Javier, tú céntrate en cuidar de mamá. No te preocupes por el dinero. Ya he transferido a tu cuenta todo lo necesario para el hospital y tus gastos allí. Lo importante es que mamá se recupere». Javier me estrechó entre sus brazos. El aroma de su perfume masculino, el que siempre usaba, inundó mis fosas nasales. Antes, ese olor siempre me calmaba, pero por alguna razón, hoy se sentía ligeramente diferente. Había algo que no encajaba, aunque no sabía qué. Me besó la frente largamente, un gesto que normalmente me hacía sentir amada. «Eres la mejor esposa del mundo, Elena. Qué suerte tengo de tenerte», susurró en mi oído. Luego deshizo el abrazo y me miró fijamente a los ojos. De repente su mirada se volvió un poco más dura, un microcambio que quizás solo alguien que lo conocía tan bien como yo podría captar. «Ah, por cierto, mientras no estoy, encárgate bien de la casa. No te entretengas demasiado con ese negociete tuyo. Recuerda, el lugar de una mujer es el hogar, sirviendo a su marido y cuidando del patrimonio familiar. No quiero que la casa se convierta en un desastre por mi ausencia». Sus palabras fueron como pequeñas agujas clavándose en mi pecho. «¿Negociete?», dijo. Tragué saliva, conteniendo el impulso de protestar. Javier siempre se refería a mi empresa inmobiliaria como un pasatiempo o un pequeño negocio. Lo que no sabía, o fingía no saber, era que ese negociete financiaba su lujoso estilo de vida, el coche que conducía, y este viaje médico a Alemania que, según él, costaba decenas de miles de euros. «Sí, Javier, lo organizaré todo», respondí secamente, eligiendo no discutir en este momento de despedida. No quería que se fuera enfadado. «Bien», dijo con una media sonrisa. Una sonrisa que se sentía un tanto despectiva. «En realidad, no necesitas matarte a trabajar. Con mi sueldo de director en la oficina es más que suficiente. Pero bueno, si quieres jugar a los negocios, adelante, siempre y cuando la casa esté en orden. Cuídate mucho. Si pasa algo, no te alarmes. Espera a que te avise». Luego tomó su pasaporte y su tarjeta de embarque. «Voy entrando, ¿vale? Te avisaré cuando llegue a Múnich y vea a mamá. Quizás la cobertura en el hospital sea mala, así que no te pongas pesada si tardo en responder los mensajes. Ten cuidado, Javier». «Dale un beso a mamá de mi parte», dije, agitando la mano. Javier se dio la vuelta y caminó hacia el control de pasaportes sin mirar atrás. Su espalda estaba erguida, sus pasos ligeros, como si la pesada carga de su madre enferma se hubiera evaporado en el momento en que me dio la espalda. Me quedé allí unos minutos, observando cómo su figura desaparecía entre la multitud. Una extraña sensación recorrió mi pecho, un sentimiento que me decía que algo no iba bien, una intuición femenina, a menudo ignorada, pero rara vez equivocada. Caminé abatida hacia el aparcamiento. Mi chofer personal, Manuel, ya me esperaba junto a mi berlina de lujo. Al entrar en el coche frío e insonorizado, el silencio me envolvió. Apoyé la cabeza en el suave asiento de cuero. Me sentía agotada, no físicamente, sino mentalmente. Durante nuestros 3 años de matrimonio, sentía que Javier me menospreciaba cada vez más. Siempre se consideraba un gran cabeza de familia por ser director en una empresa mediana. No sabía que el palacio donde vivíamos,
Una mansión con altas columnas en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid, estaba enteramente a mi nombre. Tampoco sabía que la promotora inmobiliaria que yo dirigía acababa de ganar un contrato multimillonario la semana anterior. A sus ojos, yo era solo Elena, la afortunada esposa casada con el guapo y exitoso Javier. ¡Qué ironía! Yo era una mujer respetada por cientos de empleados, una mujer cuya firma podía liberar fondos millonarios, pero ante mi propio marido, era tratada como una niña que no sabía nada. Señora Elena, ¿vamos directamente a la oficina o a casa?, preguntó Manuel, sacándome de mis pensamientos. ¿A la oficina, Manuel? Tengo una reunión del consejo a las 10, respondí, masajeándome las sienes. De camino a la oficina, abrí la aplicación del banco en mi móvil para comprobar el saldo. Ayer mismo había transferido 30.000 euros a la cuenta personal de Javier. Dijo que era para el depósito del hospital en Alemania y los gastos de manutención durante las 2 semanas que acompañaría a su madre. Para mí, esa cantidad podría no ser enorme, pero seguía siendo el fruto de mi sudor. Se lo di de todo corazón por la recuperación de mi suegra. Mi suegra, Carmen, llevaba tiempo quejándose de achaques. La última vez que nos vimos, hace un mes, dijo que a menudo se mareaba y que tenía el corazón débil. Javier, siempre tan protector, tomó las riendas de inmediato, diciendo que se encargaría de su tratamiento en el extranjero porque no confiaba en los médicos de aquí. Yo, ocupada con la expansión de mi negocio, solo pude estar de acuerdo y apoyarlo económicamente. Confiaba en mi marido. Sin embargo, sus últimas palabras aún resonaban en mi cabeza. No te entretengas demasiado con ese negociete tuyo. Miré las congestionadas calles de Madrid a través de la ventanilla del coche. Altos edificios se alzaban a izquierda y derecha. Varios de ellos eran proyectos que yo misma estaba gestionando. Si Javier supiera quién es realmente Elena en el mundo de los negocios, quizás no se atrevería a hablar así, o quizás se sentiría aún más intimidado. ¿Quién sabe? Al llegar a la oficina me recibió Marcos, mi asistente personal, un hombre increíblemente eficiente y mi mano derecha. Lo sabía todo sobre mis activos, incluso más que el propio Javier. «Buenos días, señora Elena. ¿Ha despegado ya el señor Javier?», preguntó Marcos, entregándome el iPad con la agenda del día. «Sí, Marcos, acaba de irse», respondí mientras caminaba hacia el ascensor privado para directivos. «Esperemos que la señora Carmen se recupere pronto. Ah, por cierto, señora, revisando los informes financieros de este mes, he detectado algunos gastos menores un tanto extraños en la tarjeta de crédito adicional del señor Javier. No son cantidades significativas, pero sí frecuentes», dijo Marcos con cautela una vez que estuvimos dentro del ascensor. Fruncí el ceño. «¿Qué tipo de gastos?». «Compras de artículos de lujo para mujer, señora. Pero enviados a una dirección diferente, no a su casa», explicó Marcos. Mi corazón se aceleró por un momento, pero rápidamente deseché los malos pensamientos. Quizás estaba comprando regalos para contactos de la oficina o eran encargos de algún amigo. Luego le preguntaré. «Céntrate en el proyecto de Pozuelo, por ahora», le dije. «Entendido, señora». Ese día me sumergí en el trabajo. Reuniones, firmas de documentos y negociaciones con clientes me hicieron olvidar por un momento la partida de Javier. Pero cada vez que mi móvil vibraba, esperaba que fuera un mensaje suyo diciendo que había llegado. Sin embargo, nada. Hasta que llegó la noche, no hubo ni un solo mensaje. Quizás todavía está en el avión, pensé positivamente. Esa noche volví a casa, a mi palacio, que se sentía inmenso y vacío. Me senté en el salón, contemplando nuestra foto de boda, colgada en la pared. Fue tomada hace 3 años. Ambos sonreíamos felices. En ese momento me sentí la mujer más afortunada del mundo. ¿Seguía sintiéndome así? No lo sabía. La sensación de ser menospreciada esa mañana en el aeropuerto realmente había herido mi ego. Abrí la aplicación del banco. El extracto mostraba que la transferencia de los 30.000 euros se había completado. Una suma considerable. Recé en mi interior. «Dios mío, por favor, cura a Carmen. Dale salud a mi suegra». Sin darme cuenta, me quedé dormida en el sofá del salón con una mezcla de anhelo, preocupación y un resentimiento que aún no había desaparecido. No sabía que el destino me llevaría al día siguiente a un viaje que cambiaría mi vida y mi percepción de Javier para siempre. Un viaje de negocios que debería haber sido rutinario se convertiría en el principio del fin de mi matrimonio. Pasaron 3 días desde la partida de Javier. Nuestra comunicación era mínima. Solo enviaba mensajes cortos por WhatsApp diciendo que ya estaba en Alemania, que Carmen ya estaba en el hospital y que la cobertura allí era terrible, por lo que no podía hacer videollamadas. «Tú céntrate en casa, que yo me encargo de mamá», decía. Cada vez que le pedía hablar con su madre, se negaba. Intenté ser comprensiva. Quizás realmente estaba ocupado con el papeleo y los cuidados intensivos.
Esa mañana tenía que viajar fuera de la ciudad para inspeccionar un nuevo terreno que mi empresa iba a adquirir. La ubicación estaba en una ciudad tranquila en la sierra, a unas 2 horas de Madrid. Casualmente, esa era la ciudad donde vivía Carmen, mi suegra. Javier me había dicho que antes de ir a Alemania, había recogido a su madre, la había llevado a Madrid y habían volado directamente a Europa. Así que, la casa de su madre en esa ciudad debería estar vacía. Marcos, prepara los documentos para la reunión con los propietarios del terreno. Salimos a las 9, le ordené a Marcos por teléfono. Entendido, señora. El coche ya está esperando en la entrada, respondió Marcos con presteza. El viaje a la ciudad fue tranquilo. El paisaje verde y el aire fresco calmaron un poco mi mente inquieta. Sentada en el asiento trasero, revisaba correos de trabajo. De repente sentí una profunda nostalgia por Carmen. Era una mujer dulce y amable. Al principio de nuestro matrimonio, solía defenderme cuando Javier se ponía terco. Entonces lo recordé. No había podido despedirme de ella en persona antes de que se fueran a Alemania porque Javier me prohibió ir al aeropuerto, diciendo que sería un lío. Manuel llamé al chofer. Dígame, señora. Después de la inspección del terreno, pasaremos un momento por casa de mi suegra. Quiero comprobar que todo está bien. Me da pena que la casa se quede sola tanto tiempo. Temo que haya una fuga de agua o que se dejaran alguna luz encendida. De paso, le pediré a la asistenta que limpie un poco el polvo, dije. Por supuesto, señora Elena. Tras terminar los asuntos de trabajo, que nos llevaron hasta el mediodía, nos dirigimos a la urbanización donde vivía Carmen. Era un lugar agradable y tranquilo. Mi corazón se enterneció al imaginar la casa donde Javier pasó su infancia. Cuando nuestro coche giró en la calle frente a la casa, fruncí el ceño. La verja de entrada estaba abierta de par en par. «Qué raro. ¿Por qué está abierta?», murmuré. «¿Habrán entrado a robar?». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Le pedí a Manuel que aparcara un poco más lejos para no llamar la atención. Luego bajé con Marcos. Nos acercamos lentamente a la verja, pero lo que vi a continuación hizo que me detuviera en seco. La sangre se me heló en las venas, como si todo el oxígeno de mi cerebro se hubiera cortado. En el jardín delantero, lleno de flores, vi una figura que conocía muy bien. Era Carmen. Llevaba un sombrero de paja, sostenía una manguera y regaba sus rosales favoritos mientras tarareaba una canción. Se la veía sana, muy sana. No había silla de ruedas, ni bombona de oxígeno, y su rostro, bañado por el sol de la tarde, lucía fresco y lozano. Me quedé petrificada, mis piernas flaqueaban. No. ¿No se suponía que estaba postrada en una cama de hospital en Múnich, luchando contra una enfermedad mortal? ¿No estaba Javier a su lado en ese mismo instante, sosteniendo su mano? «¿Carmen?», la llamé con una voz ronca, casi inaudible. Carmen se giró. Su rostro, envejecido pero hermoso, se iluminó al verme. Cerró el grifo y se acercó apresuradamente a la verja. «Elena, hija mía», exclamó alegremente. Abrió la verja y me abrazó al instante. Su abrazo era cálido y fuerte, no el de una persona enferma. ¡Qué sorpresa! «¿Y Javier? ¿Cómo es que viene sola?». Esa pregunta fue como un rayo en un día despejado. Tragué saliva con dificultad, intentando procesar esta situación de locos. «¿Estás bien, Carmen?», pregunté, tartamudeando, todavía en estado de shock. Carmen se rió con ganas. «Claro que estoy bien, hija. Perfectamente. Solo los dolores típicos de la edad». «¿Por qué lo preguntas?». «Estás pálida como un fantasma». La miré fijamente a los ojos, buscando alguna mentira, pero solo encontré sinceridad. «Carmen, ¿no me dijo Javier que estabas gravemente enferma y que tenías que ir a Alemania para recibir tratamiento? Se despidió de mí para acompañarte». Carmen deshizo el abrazo, su rostro ahora lleno de confusión. Frunció el ceño profundamente. «¿Alemania? ¿Gravemente enferma?». «¿De qué hablas, Elena? Yo no estoy enferma de nada». «¿Y Javier?». «Sí, Javier se despidió de mí por teléfono hace una semana». «¿Despedirse para ir a dónde, Carmen?», pregunté, mi voz empezando a temblar, conteniendo la ira que comenzaba a bullir en mi interior. Me dijo que le había salido un proyecto muy importante en Seúl, en Corea del Sur, que tenía que supervisar una construcción allí durante 2 semanas. Dijo que no podía llevarte porque estabas muy ocupada con tu negocio. Yo estaba tan orgullosa de que tuviera un proyecto en el extranjero, explicó Carmen con total inocencia. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Corea, no Alemania. Un gran proyecto, no acompañar a su madre enferma. Las piezas del rompecabezas de las mentiras de Javier de repente encajaron a la perfección en mi cabeza. Los recuerdos de los últimos 6 meses pasaron rápidamente ante mis ojos como una película. Recordé a Javier llegando tarde a casa a menudo, con la excusa de que tenía que hacer horas extra. Recordé el olor de un perfume dulce y extraño en sus camisas,
que no era el mío ni su perfume masculino, y que él atribuía al perfume de una clienta que se derramó en una reunión. Recordé cómo empezó a quejarse de que su sueldo no era suficiente, y a pedirme que contribuyera más a la economía doméstica, cuando normalmente su orgullo se lo impedía. Y la culminación fue aquel drama en el aeropuerto. Sus lágrimas de cocodrilo, su abrazo de despedida y sus palabras manipuladoras sobre el estado de su madre. Todo era mentira. Los 30.000 euros que transferí no eran para gastos médicos. Eran para sus lujos. Elena, ¿estás bien, hija? ¿Por qué no dices nada? Carmen me sacudió por el hombro, preocupada al verme inmóvil, con el rostro enrojecido. Respiré hondo, tratando de controlarme. No podía explotar delante de Carmen. Ella no sabía nada. Ella también era una víctima de las mentiras de su propio hijo. No es nada, Carmen, dije, forzando una sonrisa que debió parecer muy rígida. Quizás lo entendí mal. A lo mejor el proyecto es en Corea, pero dijo que de paso buscaría alguna medicina natural para ti allí. Sí, seguramente fue eso. Mentí para tranquilizarla, pero mi corazón se sentía como si lo estuvieran desgarrando. Marcos, que estaba detrás de mí, tecleaba algo rápidamente en su móvil. Su rostro también parecía tenso. Seguramente ya se había dado cuenta de la situación. Ah, ya veo. Javier, siempre creando confusiones. Anda, entra, que te preparo un té, me invitó Carmen. Lo siento, Carmen, no puedo quedarme. Tengo asuntos de trabajo que resolver en Madrid esta misma noche. Solo quería pasar un momento para asegurarme de que estabas bien. La rechacé con amabilidad. Tenía que salir de allí antes de que mis defensas se derrumbaran. Necesitaba espacio para pensar, para planificar mi siguiente movimiento. Vaya, qué pena, con las ganas que tenía de verte. Bueno, pues ten mucho cuidado, hija. Dale recuerdos a Javier si te llama, dijo Carmen, acariciándome la mejilla. Besé la mano de Carmen y me apresuré a volver al coche. En cuanto la puerta se cerró, mis lágrimas brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia inmensa. ¡Marcos!, grité, mi voz fría y afilada, a 180 grados de la dulce Elena de antes. Sí, señora Marcos, se giró desde el asiento delantero. Averigua dónde está Javier ahora mismo. Rastrea la dirección IP de su móvil, busca reservas de hotel a su nombre, comprueba los manifiestos de vuelo del día que se fue. Quiero pruebas concretas. No está en Alemania, está en Corea. Entendido, señora. Ya sospechaba algo desde que dijo que su suegra estaba en casa. Estoy iniciando el rastreo ahora mismo, respondió Marcos con profesionalidad. Me sequé las lágrimas bruscamente. El dolor de la traición se transformó lentamente en una energía ardiente. ¿Quién se creía Javier que era yo? ¿Pensaba que podía engañar a la esposa a la que llamaba pequeña empresaria? Se olvidaba de que yo era una CEO acostumbrada a lidiar con tiburones de los negocios mucho más feroces que él. Estaba jugando con fuego. Había utilizado a su propia madre como escudo para sus mentiras. Ese era un pecado imperdonable. Manuel, arranca. Volvemos a Madrid. Tengo una guerra que preparar, ordené. El coche aceleró por la carretera de la tarde. En mi mente ya no había imagen de un marido cariñoso, solo la de un estafador que se divertía con mi dinero en un país lejano. Y yo, Elena, juré que no le permitiría volver a mi palacio con la cabeza alta. Mientras volvíamos, el móvil de Marcos sonó. Lo comprobó brevemente y luego se giró hacia mí con rostro serio. Señora, he encontrado algo. Una cuenta secundaria de Instagram que parece pertenecer al señor Javier. Acaba de actualizar una historia hace 5 minutos. Enséñamela, dije con frialdad. Marcos me pasó su iPad. En la pantalla había una foto que hizo que mi sangre hirviera. Pero eso era solo el principio. Sabía que acababa de encontrar la llave para destruir la vida de Javier, para destrozarla por completo. En el coche que avanzaba por el denso tráfico de la A6 hacia Madrid, el silencio era tenso, casi palpable. Solo se oía el suave ronroneo del motor y mi propia respiración agitada. Marcos todavía sostenía el iPad con vacilación, como si fuera una bomba de relojería a punto de estallar y destruir los restos de mi cordura. Enséñamelo, Marcos. Ahora ordené de nuevo, esta vez con un tono más bajo pero cargado de una autoridad inquebrantable. Marcos suspiró. Deslizó el dedo por la pantalla una vez más antes de entregármela. Lo siento, señora, pero necesita ver con sus propios ojos lo que está pasando. Recibí el iPad con manos temblorosas. La nítida pantalla mostraba un perfil de Instagram privado. Sin embargo, Marcos, con sus habilidades informáticas superiores, ya había logrado acceder o, al menos, obtener capturas de pantalla. El nombre de usuario no era el de mi marido, sino Javi, Aventuras. Un nombre ridículo y juvenil para un hombre de más de 30 años. Mis ojos se fijaron en la última publicación, subida hacía 15 minutos. Era un selfie.
El fondo no era la habitación blanca y aséptica de un hospital, ni las clásicas vistas de Múnich. El fondo era el skyline nocturno de Seúl, tomado desde las alturas. Detrás de ellos se veía claramente la icónica Torre Namsan, con sus miles de candados de amor de colores. Pero no era el paisaje lo que me revolvió el estómago. Era el rostro de Javier. Sonreía de oreja a oreja, una sonrisa que hacía mucho tiempo que no me dedicaba. A su lado, con la mejilla pegada a la suya, había una mujer joven y hermosa. Tenía la piel clara, el pelo largo y ondulado teñido de un castaño luminoso, y llevaba un abrigo de piel que parecía carísimo. Ambos sostenían un candado rosa en forma de corazón. En él, escrito con rotulador permanente, se leía: Javier, Tamara, 4 Ever. Seúl 2024. El pie de foto hizo que la sangre me hirviera hasta la coronilla, por fin respirando, lejos del ajetreo de Madrid y de la jefa que siempre controla mi vida. Solo tú y yo, nena, viviendo nuestro sueño. La jefa, así me llamaba, a su esposa, que trabajaba día y noche para que él pudiera vivir cómodamente, a su esposa, a la que había engañado con la excusa de que su madre se moría. Sentí como si me hubieran abofeteado repetidamente. Una náusea terrible me invadió. Me tapé la boca con la mano, conteniendo las ganas de vomitar. Las lágrimas que antes había contenido ahora corrían libremente, no de tristeza, sino de un asco inmenso. Deslice hacia abajo, señora. Además, la voz de Marcos sonó cautelosa, como si estuviera tratando con una leona herida. Con dedos temblorosos deslicé la pantalla. Publicación tras publicación, todo estaba ahí. La cuenta llevaba activa 6 meses. Había fotos de ellos cenando en un restaurante de lujo en el barrio de Salamanca, la misma noche que Javier me dijo que tenía que quedarse hasta tarde por una auditoría. Fotos de sus manos entrelazadas en el interior del coche que le regalé por su cumpleaños. Una foto de 2 billetes de avión en clase business con destino a Seúl. Y lo más doloroso, un vídeo corto archivado en sus historias. En él, la mujer llamada Tamara estaba abriendo la caja de un bolso Hermès. Gracias, mi amor, eres el mejor, no como mis ex, que eran unos tacaños, se oía su voz melosa. Luego, la risa de Javier. ¿Qué no haría por ti? Además, acabo de recibir una prima enorme por un proyecto ficticio de la jefa. Disfrútalo. Me quedé helada. Prima por un proyecto ficticio. Mi cerebro, normalmente rápido para analizar balances financieros, ahora trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos. La transferencia de 30.000 euros, las pequeñas retiradas de efectivo, las facturas de la tarjeta de crédito adicional que, según él, eran para gastos de la casa. Todo había ido a parar a esta mujer. A Tamara. Marcos, llamé en voz baja, con los ojos aún pegados a la pantalla. ¿Sabes quién es esta mujer? Se llama Tamara, señora. Exmodelo de revistas para hombres, ahora influencer de estilo de vida. He investigado un poco su historial. No tiene un trabajo fijo conocido, pero su estilo de vida es extremadamente lujoso. Y parece que su principal fuente de ingresos en los últimos 6 meses proviene de un único lugar. Marcos no necesitó terminar la frase. Esa fuente era yo. Sentí una extraña transición emocional. El dolor que me oprimía el pecho se desvaneció, reemplazado por un vacío gélido. Luego, ese vacío se llenó de algo duro, afilado y brillante. Determinación. No era una mujer débil que se escondería a llorar en un rincón. Yo era Elena. Construí mi empresa desde cero cuando todos me subestimaban. Me enfrenté a especuladores inmobiliarios, burócratas corruptos y competidores desleales sin pestañear. Y ahora me enfrentaba a un traidor que, casualmente, era mi marido. Javier acababa de ponerme su cabeza en bandeja. Esas fotos, esos vídeos, esas ubicaciones. Todo era un arma de destrucción masiva para su reputación y su futuro. Se creyó muy listo creando una cuenta secreta. Se olvidó de que en el mundo digital nada es realmente secreto, especialmente si te enfrentas a alguien con mis recursos. Marcos, dije. Mi voz ahora mucho más calmada, pero con un filo helado. Guárdalo todo. Capturas de pantalla, grabaciones, descarga todas las fotos y vídeos antes de que se dé cuenta y lo borre. Que no se pierda ni un píxel. Y averigua en qué hotel se alojan en Seúl. Quiero un informe completo de sus gastos allí. Ya lo he hecho, señora. Todos los datos están guardados en un servidor privado seguro. También he rastreado las transacciones de su tarjeta adicional. Se alojan en una suite del hotel de Sheila Seúl. La última transacción fue hace 2 horas en una boutique de Gangnam, informó Marcos con una eficacia asombrosa. Sonreí de lado. Una suite en The Sheila. Un hotel carísimo. Estaban quemando mi dinero para su efímero placer. Bien, murmuré, devolviéndole el iPad. Guarda eso como el arma A. La necesitaremos para destruirle psicológicamente. Pero ahora necesito pruebas más legales. El arma Beriema. ¿A qué se refiere, señora?
Llama a Cristina, la abogada matrimonialista. Dile que quiero verla esta noche en mi casa, sin demora, y llama al banco. Quiero una auditoría forense de todos los fondos que han salido de mis cuentas a las de Javier en el último año. Quiero pruebas en blanco y negro de que ha malversado el dinero de su esposa para financiar su infidelidad. El coche entró en la M30. Las luces de Madrid brillaban a nuestro alrededor. Antes, siempre me sentía reconfortada al verlas, sabiendo que volvía a casa, donde mi marido me esperaba. Pero esta noche, esas luces parecían llamas listas para quemarlo todo. Apoyé la cabeza y cerré los ojos un momento. La imagen del rostro inocente de Carmen regando sus flores volvió a mi mente. Me dolía el alma pensar en cómo Javier se había atrevido a usar el nombre de su propia madre. Esa era su debilidad fatal. No solo me había traicionado a mí, sino que había deshonrado a su madre. Y esa sería el arma definitiva que prepararía para el acto final. Carmen no puede saber nada de esto todavía, dije de repente. Que no se filtre nada antes de que yo misma se lo cuente. Su corazón podría no soportar saber que su hijo es tan despreciable. Entendido, señora. Me aseguraré de que nuestra gente mantenga la boca cerrada, prometió Marcos. Volví a abrir los ojos. Mi mirada, fija hacia adelante, atravesaba el parabrisas. Javier, ¿quieres jugar con la jefa? De acuerdo, te enseñaré cómo juega la jefa. Disfruta de tus vacaciones en Corea, porque serán las últimas que pases como un hombre rico. Esa noche, en el silencio de un coche de lujo, una esposa ingenua murió. Y en su lugar, nació una mujer vengadora e inteligente, armada con pruebas digitales irrefutables. La guerra acababa de empezar, y yo tenía el control total del tablero. En cuanto el coche entró en el jardín de mi casa, o mejor dicho, de mi palacio, sentí una atmósfera diferente. Esta mansión de estilo mediterráneo con sus imponentes columnas, que normalmente resultaba cálida y acogedora, esta noche se sentía como una fortaleza. Cada rincón de esta casa fue comprado y construido con mi dinero, mi sudor y mis lágrimas. Javier solo había venido con una maleta de ropa cuando nos casamos, y ahora se atrevía a traicionar a la dueña de la casa. Bajé del coche con paso firme. Ya no había lágrimas. Mis lágrimas eran demasiado valiosas para derramarlas por un hombre como él. Marcos, dile a Cristina que vaya directamente a mi despacho en cuanto llegue. Y prepárame un café solo. Esta noche no vamos a dormir, ordené mientras entraba. En mi espacioso despacho personal, me senté en mi sillón de dirección. Detrás de mí, colgaba un cuadro abstracto cuyo precio podría financiar la vida de Javier durante un año. Abrí mi portátil y empecé a trazar mi estrategia. La mejor venganza no es la que se sirve con explosiones de ira y gritos histéricos. La mejor venganza es fría, calculada, sistemática y letal, como una operación de negocios. Iba a desmantelar la vida de Javier, despojarlo de sus bienes y despedirlo de su condición de marido. Media hora después, llegó Cristina. Una abogada de 40 y tantos años, con un corte de pelo bob afilado y un traje sastre gris, entró con rostro serio. Era una de las abogadas de divorcios más temidas de Madrid. Elena, siento mucho oír esto. Marcos ya me ha puesto al día por teléfono, dijo Cristina, sentándose frente a mí y abriendo su libreta. ¿Qué quieres? ¿Un divorcio rápido o una guerra total? La miré con frialdad. No quiero solo el divorcio, Cristina. Si solo nos divorciamos, aún podría reclamar algo. Podría sentirse ganador. Quiero que quede destrozado. Quiero que salga de esta casa sin nada más que la ropa que lleva puesta. Quiero que devuelva hasta el último céntimo que robó para esa mujer. Quiero que se arrepienta de haber nacido. Cristina sonrió levemente. Le gustaba el desafío. Bien, ese es el lenguaje que me gusta. Veamos tu posición. ¿Esta casa está a tu nombre? A mi nombre. La compré antes de casarnos. ¿Tenemos separación de bienes? Sí, respondí con firmeza. Fue la decisión más inteligente que tomé, aunque en su momento Javier se ofendió. Perfecto. Eso lo facilita todo. ¿Otros activos? ¿Coches? El Mercedes que usa a diario está a nombre de la empresa. El deportivo del que presume está a mi nombre. El 90% del dinero en su cuenta bancaria son transferencias mías. De acuerdo, Cristina asentía, tomando notas rápidamente. Legalmente, tu posición es inmejorable. Con las pruebas de adulterio que encontró Marcos, podemos solicitar la anulación de cualquier derecho a compensación y exigir una indemnización por daños materiales y estafa. La mentira sobre la enfermedad de su madre para obtener dinero entra en el ámbito del derecho penal. Elena, podrías meterlo en la cárcel. Me quedé en silencio un momento. ¿Encarcelarlo? Dejemos la cárcel para más tarde. Es mi carta final. Primero quiero que sufra social y económicamente. La cárcel es demasiado fácil. Allí le darían de comer gratis. Me giré hacia Marcos, que estaba en un rincón de la sala. Marcos, ¿cuál es su situación financiera ahora mismo? Marcos dio un paso adelante.
La cuenta principal del señor Javier sigue activa. El límite de la tarjeta de crédito adicional es de 20.000 euros, y acaba de gastar otros 500 en un restaurante coreano hace una hora. Bien, este es el plan. Empecé a dar instrucciones. Me sentía como si estuviera dirigiendo una reunión de estrategia de guerra comercial. Primero, bloqueo financiero. Marcos, mañana a primera hora, llama al banco. Congela todas las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Javier. Denúncialas por actividad sospechosa o cancélalas directamente, ya que yo soy la titular principal. En cuanto a su cuenta personal, la que contiene mi dinero, pide al banco que retenga las transacciones salientes por sospecha de fraude, ya que la ubicación de las transacciones, Corea, no coincide con el viaje autorizado a Alemania. Haz que entre en pánico. Pero déjale un poco. Continué con una sonrisa cínica. Deja saldo suficiente para un billete de avión de vuelta en clase turista. No quiero que se muera de hambre allí. Quiero que tenga fuerzas para volver y enfrentarse a su juicio. Segundo, protección de activos. Cristina, prepara la demanda de divorcio ahora mismo. Prepara también la revocación de todos los poderes que le otorgué. Fui una estúpida al darle poder para gestionar algunos activos menores. Anúlalos todos. Y en cuanto a esta casa, Marcos, llama al equipo de seguridad mañana. Cambia los códigos de acceso de la puerta. Instala cámaras adicionales en el salón y en el dormitorio principal. No para espiar, sino para grabar el momento en que lo eche. Necesito pruebas si se pone agresivo. Tercero, la trampa psicológica. No bloquees su número de WhatsApp. Deja que me llame cuando le rechacen las tarjetas. Voy a seguir interpretando mi papel un poco más. Quiero que vuelva voluntariamente, pensando que todavía soy la esposa tonta a la que puede engañar. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que su palacio se ha derrumbado. Bastante cruel, comentó Cristina, pero sus ojos brillaban de admiración. Me encargaré de los documentos legales. Mañana por la mañana tendrás el borrador de la demanda en tu mesa. Pero, Elena, tienes que ser fuerte. Cuando vuelva intentará manipularte, suplicarte, quizás incluso enfadarse. ¿Estás preparada? Me levanté y caminé hacia el gran ventanal que daba a la piscina. Mi reflejo me devolvió la mirada. Mi rostro estaba cansado, pero mis ojos ardían. Ya lloré en el coche, Cristina. Esa fue mi cuota de lágrimas para este año. Ahora solo quiero verle pagar. Me subestimó. Dijo que mi trabajo era un juego. Va a ver cómo mi juego de negocios puede hacer desaparecer su existencia. Trabajamos hasta el amanecer. Marcos hizo un inventario de todos los bienes que Javier poseía. Relojes de lujo, cámaras, portátiles, todo comprado con mi dinero. Hicimos una lista de las cosas que tendría que dejar atrás. Al amanecer entré en nuestro dormitorio principal, la habitación que una vez fue nuestro refugio. Abrí el armario de Javier. Trajes caros, camisas de seda, zapatos de cuero italianos. Todo se lo había comprado yo para que luciera elegante. Resultó que solo estaba vistiendo a un lobo con piel de cordero. Cogí una maleta grande y vieja, la misma que trajo cuando se mudó aquí. Empecé a meter su ropa antigua, la barata que tenía antes de casarse conmigo, camisetas desgastadas, vaqueros viejos. El resto, la ropa cara, la dejé colgada. Era mía, un activo mío. No merecía llevársela. No tiré sus cosas al jardín. Eso era demasiado melodramático y estropearía el césped. Lo empaqueté todo cuidadosamente y lo dejé en un rincón del trastero. Cuando llegara el momento, solo tendría que señalar esa vieja maleta. Cuando el sol salió sobre Madrid, yo ya había terminado. El plan estaba trazado, la trampa, tendida. Ahora solo tenía que esperar a que la rata entrara. Mi móvil vibró en la mesilla de noche. Un mensaje de WhatsApp de Javier. Javier. Cariño, ¿por qué me han denegado la tarjeta de crédito? Iba a pagar el hotel. Debe ser un fallo del sistema del banco. Transfiéreme otros 5.000 euros a mi cuenta, por si acaso. Mamá necesita unas medicinas extra. Miré la pantalla con una expresión vacía. Mamá necesita unas medicinas extra. La misma mentira. Incluso acorralado, seguía usando a su madre. Tecleé una respuesta con calma. Vaya, a lo mejor has llegado al límite, cariño. Luego llamo al banco para comprobarlo. Pero no abren hasta las 9. Usa efectivo de momento, ¿vale? Un beso a mamá. Espero que las medicinas le sienten bien. Enviar. Dejé el móvil y sonreí fríamente. Disfruta de tu pánico, Javier. Se acabó el juego. Bienvenido al infierno que tú mismo has creado. El sol de Madrid brillaba con fuerza, como si el universo se preparara para iluminar el escenario del drama que yo había preparado meticulosamente. Sentada en el balcón de la segunda planta de mi palacio, sorbía una taza de té Earl Grey que, a pesar de su calidez, me sabía a nada. Mi mente viajaba a Seúl, Corea del Sur, donde la hora iba 2 horas por delante. Allí debía ser casi mediodía, la hora del check-out para los turistas hedonistas.
Marcos. Informe, dije a través del auricular que llevaba en mi oído derecho. El objetivo acaba de intentar realizar una transacción en la recepción de Sheila Seúl, señora. Transacción denegada. Todas sus tarjetas de crédito, principal y adicionales, han sido bloqueadas con éxito. Hace una hora la voz de Marcos sonaba clara y llena de satisfacción profesional. Sonreí levemente. Podía imaginar la escena perfectamente. Javier, con su aire de superioridad, frente al recepcionista de un hotel de 5 estrellas, vestido con un traje caro que yo le había comprado, mientras Tamara esperaba a su lado con una montaña de bolsas de compras. Seguramente habría entregado con confianza su tarjeta de crédito Black, que en realidad era una extensión de la mía. Y entonces, el rostro educado pero firme del recepcionista le informaría de que la tarjeta había sido rechazada. Javier intentaría con otras tarjetas, todas sin éxito, porque yo, la dueña de la fuente, había cerrado el grifo. Efectivamente, 5 minutos después, mi móvil vibró violentamente sobre la mesa de mármol. Mi amor Javier parpadeaba en la pantalla. Dejé que sonara 5 veces, disfrutando cada segundo. Respiré hondo, ajustando mi tono de voz para sonar como la esposa inocente y preocupada que él creía que era. «Hola, Javier. ¿Qué pasa? ¿Por qué llamas a estas horas? ¿No deberías estar con mamá en su terapia?», pregunté con una dulzura fingida. Al otro lado, la voz de Javier sonaba desesperada, su respiración agitada. Se oía un ligero alboroto de fondo. Quizás la voz del recepcionista pidiendo el pago. «Elena, es una emergencia. Hay un problema con todas nuestras tarjetas. Iba a pagar la factura del hospital de mamá y me las han rechazado todas. ¿Las has bloqueado tú, o qué? Llama al banco ahora. Mamá necesita una intervención urgente. Está sufriendo mucho». Cerré los ojos un momento, conteniendo el asco que me invadía. Aún se atrevía a usar el nombre de su madre. De pie en el vestíbulo de un hotel de lujo en Seúl con su amante, y todavía gritaba sobre hospitales y el dolor de su madre. ¿Con qué clase de monstruo me había casado? «Dios mío, Javier, ¿en serio?», respondí, fingiendo sorpresa. «Yo las he usado esta mañana aquí en Madrid para comprar en el supermercado y funcionaban. Quizás sea un fallo del sistema bancario internacional. O a lo mejor te han hackeado la tarjeta». Marcos me dijo ayer que había una notificación de un intento de acceso desde el extranjero. Puede que el banco la haya bloqueado por seguridad. ¿Hackeado? ¿Y ahora qué hago? Necesito el dinero ya, Elena. Es una emergencia. Transfiere dinero ahora mismo a la cuenta de un amigo que está aquí, un español que me está ayudando con lo de mamá, gritó Javier, cada vez más incoherente. ¿La cuenta de un amigo? Quería decir la cuenta de Tamara. Ay, Javier. Me he dejado el token del banco en la oficina. Y hoy es domingo, está cerrada y la llave la tiene el director financiero. No puedo transferir nada hasta mañana lunes. Mi excusa era tan resbaladiza como una serpiente. Quería ver hasta dónde se arrastraría. Hubo un silencio. Pude oírle maldecir en voz baja. «Mierda». Luego, volvió a hablar con un tono suplicante. «Elena, por favor, haz un esfuerzo. Pídele dinero a Marcos o a quien sea. La vida de mi madre está en juego». Fue entonces cuando decidí lanzar mi primer ataque psicológico. Ya había oído suficiente. Javier, le interrumpí. Mi tono ahora más plano y frío. «Es que estoy un poco confundida. Dijiste que mamá estaba gravemente enferma y necesitaba una intervención urgente en Alemania, ¿verdad?» «Sí, por eso date prisa y envía el dinero», gritó impaciente. «Pero...». «Javier», hice una pausa dramática. «Es que me acaba de llamar una vecina del pueblo. Dice que ha visto a Carmen esta mañana haciendo gimnasia en el jardín de su casa en Segovia, que se la veía estupendamente, y me ha dicho que te mandaba saludos». El silencio al otro lado de la línea fue denso y pesado. Javier se quedó helado. Podía imaginar su rostro, pálido como el de un muerto. Su coartada principal, el gran muro de mentiras que había construido, acababa de ser demolido con una simple frase. «Eso. ¿Esa vecina tiene que haberse equivocado?». Su voz temblaba. «Mamá está aquí conmigo. No te creas esos cotilleos». «Ah, ¿sí? ¿Que se ha equivocado?». Me reí entre dientes, una risa seca y sin humor. «Bueno, para asegurarnos te voy a enviar la foto que me ha mandado la vecina. Revisa tu WhatsApp ahora mismo». Colgué. Con un dedo firme, abrí WhatsApp, seleccioné su contacto y le envié el arma que había preparado. Una foto en alta resolución que Marcos había tomado discretamente. En ella se veía a Carmen sonriendo, sosteniendo la manguera, con un periódico de ese mismo día visible en la terraza. «Enviar», doble check azul. La vio al instante. Esperé su reacción. 1-2 minutos. Silencio. Sabía lo que estaba pasando. Javier estaba sufriendo un ataque de pánico. Su mentira había sido descubierta. Estaba atrapado en un país extranjero, sin dinero, con una amante que seguramente ya estaría quejándose. Y lo peor para él,
Sabía que yo lo sabía, pero aún no sabía cuánto sabía. Seguramente pensaba que solo sabía lo de su madre, que aún podría inventarse otra historia. Aún no sabía que yo tenía el as de su infidelidad. 5 minutos después, un mensaje. Ya no se atrevía a llamarme. Javier, Elena, puedo explicarlo. Es un gran malentendido. Mamá mejoró de repente y pidió volver a casa. Pero yo seguí viaje por un asunto de negocios urgente y secreto. Un secreto de Estado. No podía contárselo a nadie, ni siquiera a ti. No quería preocuparte. Por favor, no te enfades. Vuelvo a casa ahora mismo. Desbloquea la tarjeta para comprar el billete. Te lo explicaré todo en casa. Me reí a carcajadas. ¿Secreto de Estado? La imaginación de este traidor era increíble. Respondí brevemente. El billete de vuelta ya está comprado. Revisa tu email. Es un billete en clase turista con 3 escalas. Es para lo único que quedaba dinero en la cuenta. Si quieres volver y explicarte, vuelve ahora. Y no traigas souvenirs innecesarios. Deliberadamente no mencioné a Tamara. Dejaría que la duda lo torturara durante el largo viaje de vuelta. Un vuelo de más de 15 horas en un asiento estrecho, con escalas interminables en aeropuertos desconocidos, sin un céntimo para comprar comida decente. Sería un dulce comienzo de su castigo. Marcos entró en el balcón con una tablet. Señora, la notificación de los billetes ha llegado. Ya han hecho el check-in online. Tamara también vuelve, pero ha comprado su propio billete vendiendo uno de sus bolsos en una tienda de segunda mano de Seúl. Parece que tuvieron una gran pelea en el vestíbulo del hotel, según nuestro informador allí. Bien dije, levantándome y alisando mi vestido de seda. Que se peleen. Un viaje de vuelta lleno de odio y miedo debilitará mentalmente a Javier. Cuando llegue aquí esta noche, estará cansado, hambriento, estresado y completamente desprevenido para lo que le espera. Me acerqué a la barandilla del balcón, mirando mi vasto jardín. Abajo, varios guardias de seguridad adicionales, contratados por Marcos, ya vigilaban, disfrazados de jardineros. En el salón, el proyector ya estaba instalado y oculto. La primera fase del ataque psicológico había sido un éxito. Le había arrebatado su sensación de seguridad y confianza. Lo había hecho sentir pequeño e indefenso en un país extraño. Ahora solo tenía que esperar a que viniera a entregarse a la jaula del león. Marcos, dije antes de entrar. Asegúrate de que Carmen no venga hoy. No quiero que vea cómo destruyo a su hijo. Esta noche me encargaré de Javier a solas. Mañana será el juicio familiar. Entendido, señora. Ya le he enviado a la señora Carmen un paquete de vacaciones a un balneario en La Rioja con sus primas. Estará segura e incomunicada. Asentí, satisfecha. Todo iba según lo planeado. Prepárate, Javier. Mi palacio te espera. Pero esta vez, no como rey, sino como acusado. El gran reloj del salón dio 12 campanadas, marcando la medianoche. El silencio en la casa era tan profundo que parecía que hasta el aire contenía la respiración. Estaba sentada en un sillón individual de cuero negro en el centro de la espaciosa sala. Había apagado la luz principal, dejando solo una iluminación tenue desde una esquina, y el resplandor de la luna que entraba por el ventanal. Sobre la mesa frente a mí había varios documentos ordenados, pruebas de transferencias, extractos bancarios tan gruesos como una novela y fotografías impresas. El sonido del motor de un taxi se oyó débilmente desde la entrada. Ningún chofer personal lo había recogido. Dejé que Javier experimentara la dificultad de encontrar un taxi en el aeropuerto a medianoche con el dinero justo. La puerta principal se abrió lentamente. La figura de Javier apareció en el umbral. Estaba hecho un desastre. Su camisa de marca estaba arrugada, el pelo revuelto y el rostro demacrado por el agotador viaje en clase turista. Arrastraba su gran maleta con paso cansino. Tamara no estaba con él. Seguramente, la mujer había huido a su propio apartamento en cuanto aterrizaron, poco dispuesta a enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Mejor, no tendría que mancharme las manos echando a más basura. Javier me vio sentada en la penumbra. Se detuvo, tragando saliva. Vi cómo su nuez subía y bajaba. Intentó poner una cara de pena, su máscara habitual. Cariño. Su voz era un susurro ronco. Dejó la maleta y se acercó, extendiendo los brazos como si quisiera abrazarme. Ya he vuelto. El viaje ha sido un infierno. Qué cruel has sido, darme un billete con 3 escalas. Estoy agotado, Elena. No me moví. No me levanté para recibirle. Simplemente lo miré con una frialdad glacial. Mi mirada detuvo sus pasos a 2 metros de mí. Siéntate, ordené. Una sola palabra. Plana. Sin emoción. Javier se quedó perplejo. Bajó los brazos torpemente. Cariño, puedo explicarlo todo. Lo de mamá. Fue un malentendido. Siéntate, Javier, repetí, esta vez con un tono más afilado y autoritario. Ya no lo llamaba por ningún apelativo cariñoso.
Ese respeto había muerto junto con mi confianza. Obedeció. Se dejó caer en el sofá largo frente a mí, su cuerpo desplomado por el cansancio. Intentó buscar en mis ojos algún resto de amor o debilidad que pudiera manipular, pero solo encontró un muro de hormigón. Explícate, dije secamente. Explica por qué estabas en Corea mientras tu madre estaba perfectamente sana en Segovia. Javier respiró hondo, preparándose para lanzar la sarta de mentiras que sin duda había ensayado en el avión. Verás, en realidad, estaba haciendo una inversión, Elena. Quería darte una sorpresa. Un socio de negocios en Corea me ofreció acciones en una empresa tecnológica. Fui allí para firmar el contrato. Mentí sobre lo de mamá porque no quería preocuparte. Usé nuestro dinero para una inversión arriesgada. Quería demostrarte que yo también puedo tener éxito como tú, cariño. Quería darte los beneficios de la inversión, para nuestro futuro. Vaya, extraordinario. Casi aplaudí su creatividad. Había transformado una infidelidad en el acto de un marido que intentaba hacer feliz a su esposa. Si yo fuera la antigua Elena, quizás me habría ablandado. Pero la Elena de ahora sostenía el mando del proyector en su mano derecha. ¿Una inversión?, pregunté con cinismo. ¿Inversión en qué? ¿En bolsos de Hermès y candados de amor? El rostro de Javier palideció. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Sin responder, pulsé el botón del mando. La pared blanca detrás de Javier se iluminó de repente. El proyector oculto proyectó una imagen gigantesca. La primera, Javier y Tamara besándose en la Torre Namsan, sus rostros nítidos en 4K. La fecha y la hora estaban impresas en la esquina. Javier dio un respingo, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se giró para mirar. Sus ojos se abrieron con horror al verse a sí mismo en tamaño gigante en su propia pared. La imagen cambió. El vídeo de la historia de Instagram de Tamara presumiendo de su bolso Hermès. Gracias, mi amor. La prima por el proyecto ficticio de la jefa. Es una pasada. La risa de Javier resonó en el silencioso salón. Javier temblaba. Se volvió para mirarme de nuevo. Su rostro ya no pálido, sino grisáceo. El sudor frío perlaba sus sienes. Elena. Eso es un montaje, es un deepfake. La tecnología hoy en día. No te lo creas, me han tendido una trampa. Negué con la cabeza, compadeciéndome de su patética negación. No insultes mi inteligencia, Javier. ¿Crees que soy estúpida? Lancé la carpeta roja sobre la mesa. Se deslizó y se detuvo justo delante de él. Ábrela, ordené. Con manos temblorosas, Javier abrió la carpeta. La primera página era el informe de la auditoría forense bancaria. Ese es el rastro digital de todo el dinero que has robado, expliqué, mi voz elevándose, la ira finalmente a punto de estallar. Los 30.000 euros para el hospital en Alemania que acabaron en la cuenta personal de Tamara, los 20.000 del mes pasado para arreglar el tejado de mamá que en realidad fueron para la entrada de tu nuevo coche, el que escondes, y las decenas de pequeñas transacciones para hoteles, cenas y toda esa basura. Javier se quedó sin palabras, sus ojos fijos en las cifras. No podía discutir las matemáticas. Los números no mienten. Y lo más repugnante, mi voz tembló de emoción, es que usaste a tu madre, Javier, la mujer que te dio la vida. La usaste como excusa para poder acostarte con otra con el dinero de tu esposa. ¿Dónde tienes la conciencia? Me puse de pie, mirándolo desde arriba. Javier ahora tenía la cabeza gacha, los hombros hundidos. Su defensa se había desmoronado. Elena, perdóname, susurró, finalmente rindiéndose. Se deslizó del sofá y se arrodilló en el frío suelo de mármol. Intentó agarrar mis pies. Fui un imbécil. Prometo cambiar. Dejaré a Tamara ahora mismo. Por favor, no te divorcies de mí. No tengo a nadie más que a ti. Mi madre se morirá si se entera. Retrocedí un paso, evitando su contacto como si fuera una enfermedad. No vuelvas a mencionar a tu madre si sé. Y no esperes esconderte detrás de ella nunca más. Dices que no tienes a nadie. Es cierto. A partir de esta noche, no tienes a nadie. Cogí el último documento de la mesa, un gran sobre marrón con el logo del bufete de Cristina. Esta es la demanda de divorcio, dije, arrojándosela a la cara. Ya la he firmado. Cristina se encargará del resto. Y una cosa más, señalé hacia la puerta. Esta casa está a mi nombre. Todo lo que hay en ella fue comprado con mi dinero. Según el acuerdo de separación de bienes que firmaste a regañadientes, no tienes derecho ni a un clavo de esta casa. Esta misma noche, te largas de mi palacio. Javier levantó la vista, con los ojos rojos y llorosos. ¿Esta noche? Elena, es medianoche. ¿Dónde voy a dormir? No tengo dinero. Me has bloqueado todo. Ese no es mi problema, respondí fríamente. Puedes dormir en casa de Tamara. O debajo de un puente. O quizás puedas vender ese traje caro que llevas para pagarte una pensión barata.
«¡Eres una cruel!», gritó Javier, su tono cambiando de la súplica a la ira. Su verdadero yo estaba saliendo. «Soy tu marido. No puedes echarme como a un perro». «Puedo, y acabo de hacerlo», repliqué con calma. Marcos. Marcos apareció desde la sombra de un pasillo, seguido por 2 guardias de seguridad corpulentos. «Ayuden al señor Javier a salir», ordené. «Asegúrense de que solo se lleve la maleta vieja que he preparado en la entrada. La maleta que trajo de Corea y todo lo que lleva puesto, excepto la cartera y el móvil de la empresa, se queda». Javier se quedó boquiabierto. «¿Qué? ¿Mi móvil? ¿Mi maleta?» «El móvil es un activo de la empresa. La maleta fue un regalo de cumpleaños mío. Me pertenece. No mereces usarlos», dije, dándole la espalda para indicar que la audiencia había terminado. «¡Elena! ¡Elena!», gritaba Javier mientras los guardias lo agarraban, lo forzaban a levantarse y lo arrastraban fuera. «No puedes hacerme esto. Te demandaré. Destruiré tu reputación». Me detuve un momento y me giré ligeramente con una sonrisa cínica y mortal. «Inténtalo, Javier, pero recuerda que tengo vídeos de tu adulterio y pruebas de malversación. Si te atreves a abrir la boca, me aseguraré de que no solo acabes en la calle, sino en la cárcel. ¿Qué prefieres?». Esa amenaza lo silenció de inmediato. Dejó de resistirse. Fue arrastrado fuera del salón, a través de la gran puerta que una vez le dio la bienvenida como señor de la casa y que ahora lo vomitaba como a un extraño. Oí cómo la puerta de la verja se cerraba con fuerza. Luego, silencio. «Ya está hecho, señora», dijo Marcos acercándose. «Está en la acera, llorando». Suspiré profundamente. Sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Mis piernas temblaban, pero mi corazón estaba satisfecho. Esta noche, mi palacio volvía a estar limpio. La plaga había sido eliminada. Aunque mi corazón estaba roto por el fracaso de mi matrimonio, mi dignidad estaba intacta, y eso era mucho más valioso. «Cierra todas las puertas», Marcos, dije en voz baja, subiendo las escaleras hacia mi habitación. «Mañana tenemos un día ajetreado. Tenemos que anunciar esta independencia al mundo entero». Esa noche, por primera vez en 6 meses, dormí profundamente. Javier podría estar pasando frío fuera, pero yo me sentía cálida, abrazada por una verdad dolorosa pero liberadora. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de mi habitación, pero su calidez no lograba derretir la tensión que se había apoderado del salón de mi palacio. Hoy era el día del juicio, no en un tribunal, sino en el tribunal mucho más cruel de la familia. Anoche, después de echar a Javier, él, como esperaba, llamó a sus tíos, a sus primos, inventando una historia en la que yo, su esposa dominante, me había vuelto loca y lo había echado sin motivo. Jugó la carta de la víctima. Por la mañana, los teléfonos no paraban de sonar. La familia de Javier, a la que siempre había respetado y ayudado económicamente, exigía una explicación. En lugar de responderles uno por uno, los invité a todos a mi casa a las 10. «Venid», les dije. «Lo explicaré todo delante de Carmen y de Javier». A las 9, Marcos recogió a Carmen del balneario. Mi corazón se encogió cuando la vi llegar, confundida. No sabía nada. «Elena, ¿qué pasa, hija? ¿Por qué están aquí todos los coches de la familia?», preguntó, preocupada. La abracé con fuerza. «Entra, mamá. Luego te lo explico. Tienes que ser fuerte. Pase lo que pase, siempre te querré». El salón estaba abarrotado. A mi izquierda, los tíos de Javier me miraban con reproche. «Pobre Javier, ¿durmió en la calle anoche?», susurraba una tía. «Elena se ha vuelto arrogante con tanto dinero», decía un tío. Yo permanecí en silencio, flanqueada por mi abogada, Cristina, y por Marcos. A las 10 en punto llegó Javier. Entró con cara de mártir, con la misma ropa arrugada de anoche para dramatizar su sufrimiento. Al ver a su madre, corrió a arrodillarse a sus pies. «¡Mamá! ¡Ayúdame!», gritó, histérico. «Elena me ha echado, me ha sido infiel, y ahora me acusa a mí para poder divorciarse y quedarse con todo nuestro patrimonio». Sonreí de lado. «¿Nuestro patrimonio?». Carmen, atónita, lo miró. «¿Qué dices, hijo? Elena no sería capaz». «Sí, mamá, ha cambiado, me ha calumniado». Seguía llorando lágrimas de cocodrilo. Su tío se levantó. «Elena, ¿es cierto que has echado a tu marido? Recuerda que el marido está por encima de la mujer». La sala se calentó. Todos los ojos estaban sobre mí, juzgándome. Este era el momento que esperaba. Me levanté lentamente. «¿Habéis terminado el drama, Javier?», pregunté con calma. «Me acusáis de ser una esposa infiel y codiciosa. Decís que Javier es un buen hijo, ¿verdad? Tan bueno que se fue a Alemania a cuidar de su madre enferma». Me volví hacia Carmen. «Mamá, perdóname por esto, pero tienes que saber la verdad». Hice una señal a Marcos. «Proyecta». Por segunda vez, la pantalla del proyector descendió. Esta vez, era un vídeo.
Empezó con la grabación del aeropuerto, con Javier despidiéndose de mí. Luego, cambió a la grabación de la casa de Carmen en Segovia ese mismo día, donde se la veía barriendo el jardín, completamente sana. La fecha y la hora en pantalla no dejaban lugar a dudas. La sala se llenó de murmullos de sorpresa. Carmen se tapó la boca, con los ojos como platos. El vídeo continuó, mostrando las fotos de Javier y Tamara en Seúl. El beso, las cenas, las compras, y el vídeo de Tamara presumiendo del bolso Hermes y la prima del proyecto ficticio de la jefa. Finalmente, aparecieron las transferencias bancarias, cientos de miles de euros moviéndose de mi cuenta a la de Javier, y de ahí, a la cuenta de Tamara, bajo el concepto Gastos Hospital Alemania. El vídeo terminó. La sala quedó en un silencio sepulcral. Miré a Javier. Seguía arrodillado, pero ahora estaba rígido, sin atreverse a levantar la vista. Explícalo, Javier, dije con frialdad. Explícaselo a tus tíos, y sobre todo, a tu madre. Explica por qué estabas en Corea, divirtiéndote con esa mujer con el dinero de tu esposa, mientras decías a todo el mundo que cuidabas de tu madre moribunda. De repente, un sonido seco resonó en la sala. ¡Plas! Carmen, la mujer más dulce y paciente, acababa de abofetear a su hijo con todas sus fuerzas. «No me llames mamá», gritó, con la voz rota por el dolor y la decepción. «¿Te atreviste a usar mi nombre? Te di la vida, te crié sola, y me usas como excusa para tus adulterios. Comes del dinero de tu esposa a base de mentiras sobre mi vida. Mamá, escúchame». «Suéltame», gritó ella, retrocediendo hacia mí. La abracé con fuerza. Los tíos de Javier ahora miraban al suelo, avergonzados. Cristina se adelantó. «Señoras y señores, mi clienta, la señora Elena, tiene pruebas de fraude, malversación y adulterio. Las pérdidas ascienden a más de 200.000 euros. Podríamos llevar esto por la vía penal, y el señor Javier podría enfrentarse a varios años de cárcel». La palabra cárcel silenció a todos. Pero continué yo, mirando a Javier, que yacía en el suelo como un despojo, por respeto a Carmen. «No te denunciaré. No quiero que vea a su hijo en una celda. La condición es una. Firma los papeles del divorcio ahora. Admite tus errores y desaparece de nuestras vidas para siempre». Javier levantó la vista, desesperado. Miró a sus tíos en busca de apoyo, pero le dieron la espalda. Nadie defiende a un hombre que vende a su propia madre. Con mano temblorosa, firmó los papeles sin leerlos. «Ahora, fuera», ordené. Javier se levantó. Intentó mirar a Carmen una última vez. «Mamá». Carmen giró la cara, negándose a mirarlo. «Vete. Medita sobre tus pecados. Me avergüenzo de tener un hijo como tú». Esa fue la última estaca en su ataúd. Ser repudiado por su madre fue su destrucción total. Salió de la casa, solo con su maleta vieja, sin dinero, sin honor y sin familia. Una vez que se fue, sus parientes se disculparon torpemente y se marcharon. Sabían que su acceso a la fuente de dinero familiar yo se había cerrado. Nos quedamos solas, Carmen y yo. Aún lloraba suavemente. «Perdóname, hija. He fracasado como madre». «Usted no tiene la culpa», mamá, susurré. «Él eligió su camino. Usted sigue siendo mi madre. Yo la cuidaré siempre. Empezaremos una nueva vida, ¿de acuerdo?» Carmen asintió, abrazándome con fuerza. En medio de las ruinas de mi matrimonio, había encontrado un vínculo más fuerte. Dos mujeres, traicionadas por el mismo hombre, se levantarían juntas. Epílogo. 6 meses después. 6 meses han pasado. El tiempo, el trabajo y una cuenta bancaria en constante crecimiento son la mejor medicina. Salgo del vestíbulo de un lujoso edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. Acabamos de firmar un contrato para construir un resort de 5 estrellas en Bali. Es mi mayor logro hasta la fecha. Los periodistas me rodean. «Señora Elena, ¿qué se siente al ser nombrada empresaria del año por la revista Forbes?» Sonrío a las cámaras. «Es increíble. Es la prueba de que una mujer puede sostenerse por sí misma, sin depender de nadie». Subo a mi nuevo coche de lujo. Dentro, Carmen me espera sonriendo. Desde aquel día, vive conmigo. La presencia de Carmen ha traído un calor que se había perdido en mi hogar. «Qué orgullosa estoy de ti, hija», dice. «Es gracias a tus oraciones, mamá», respondo. «Por cierto, hija. Mientras te esperaba, he visto algo». Su rostro se ensombrece un poco. Señala al otro lado de la calle. Sigo su dedo. En la acera, un grupo de repartidores de Globo descansa. Mis ojos se fijan en una figura solitaria, sentada en el bordillo, comiendo un bollo industrial. Lleva la chaqueta descolorida de repartidor. Su rostro está curtido, su piel oscura, parece mucho más viejo. Es Javier. Mi corazón ya no se acelera. No hay dolor ni anhelo, solo una pizca de lástima. Marcos, en el asiento delantero, me informa. Le despidieron de su antiguo trabajo por robar de la caja.
Ahora hace trabajos esporádicos. Vive en una habitación alquilada en las afueras. Y la mujer Tamara lo dejó en cuanto se quedó sin dinero. Ahora es la amante de un empresario minero. Javier está solo y ahogado en deudas. Karma. Qué dulce suena. Al otro lado de la calle, Javier parece darse cuenta de mi coche. Levanta la vista. Nuestras miradas se cruzan a través del cristal tintado. Sabe que soy yo. Se levanta lentamente, con una expresión vacía, llena de un arrepentimiento tardío. El semáforo se pone en verde. Arranque, Manuel ordenó. ¿No quieres saludarlo?, pregunta Carmen en voz baja. Niego con la cabeza, tomando su mano. No es necesario, mamá. Él eligió su vida. Dejemos que aprenda a ser responsable desde cero. Es la mejor lección. El coche avanza, dejando atrás la figura de Javier, cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, tragada por el polvo y el ajetreo de un Madrid implacable. Me recuesto en el asiento. Hace 6 meses, mi mundo se vino abajo. Hoy, me doy cuenta de que esa traición fue la forma que tuvo Dios de salvarme, de mostrarme mi verdadero potencial. Mi palacio ya no tiene un rey, pero no importa, porque ahora está gobernado por una reina fuerte, feliz e invencible, y esta reina sabe que no necesita a un falso príncipe para ser feliz. Marcos, digo, programa una reunión con los arquitectos. Quiero renovar la casa. Quiero tirar todos los muebles del dormitorio principal y empezar de nuevo. Quiero un nuevo comienzo. Sonrío. El viejo capítulo está cerrado. Es hora de escribir uno nuevo. Y la historia del marido que se despidió para ir a Alemania y se fue de vacaciones a Corea solo será una anécdota del pasado, una broma amarga que demuestra que el karma existe, y llega justo a tiempo, con una elegancia impecable.